de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Bueno, ahora daremos inicio a la conferencia. Ya está con nosotros el ingeniero Miguel Ángel Sánchez Velasco, a los que le pido un aplauso. Acaba de llegar con nosotros. Es ingeniero y escritor de libros como Por la libertad, la religión y la independencia, tomo 1 y 2, y Resguardo y codicia de la razón, que ahorita trajo algunos ejemplares, están en nuestra mesa de tazas de libros, como ya saben. Los pueden adquirir, se pueden acercar para preguntar el precio y los pueden comprar. Bueno, es un honor tenerlo con nosotros, ingeniero, y bienvenido. Gracias. Bueno, antes que nada, buenos días. Les agradezco enormemente su presencia, la invitación a este espacio que recién se ha creado, 6 meses es lo que tengo enterado que tiene de vida, pero yo creo que no van a ser 6 meses, sino que van a ser muchos años. El tema que quiero platicar con ustedes, de alguna manera ya no lo antecedió el compañero con una lectura sobre el asesinato, sobre la muerte de Zapata. El próximo domingo se estarían cumpliendo 98 años de ese brutal asesinato, y en parte yo trato este tema, pero desde un punto de vista muy personal, yo considero que hay partes de la vida de Emiliano Zapata que son profundamente desconocidas. Y en la novela que yo publiqué, tomo un punto importante que tiene que ver con el origen de la lucha campesina, agraria, de Emiliano Zapata. La mayoría de los libros de Emiliano Zapata nos hacen referencia a su vida no tanto campesina, sino que más bien se van un poco o demasiado por el aspecto de la lucha militar, de la guerra, de la revolución. Pero en esencia, ¿cuál fue el origen de la lucha de Emiliano? Yo me voy a remontar a la tierna edad de Emiliano, en el año de 1888, cuando él tenía 9, casi 10 años, y le toca observar, le toca presenciar el despojo de las tierras a un costado de Anenecuilco. Tierras que naturalmente son un despojo por parte de los hacendados. En ese pequeño diálogo que tiene Emiliano con su padre Gabriel, le pregunta con cierta ingenuidad que por qué los hacendados les quitan las tierras. Gabriel, su padre, le responde que porque son los hacendados. Emiliano pregunta que por qué no se las devuelven. El padre le responde diciéndole que ellos son poderosos, que no pueden hacer nada y que por lo mismo pues no les queda más que la resignación. Sin embargo, Emiliano a esa edad le dice una frase que sería contundente, que sería prácticamente algo que se reflejaría casi 20 años después. Y Emiliano dice, pues ya verán, cuando yo sea grande, si no la recuperamos. Efectivamente, ese fue un punto de inicio que dentro de esa inocencia que tiene ese pequeño, tendría mucho fruto y además sería un evento que trascendería en todo lo que tendría que ver en el aspecto
rural, en el aspecto agrario y sobre todo en el pueblo de Anenecuilco. Emiliano Zapata fue un joven siempre inquieto, un joven que desde tierna edad se involucró sistemáticamente en la problemática de los pueblos, no solo el de Anenecuilco, sino de los pueblos que colindaban junto con él. Emiliano Zapata acudió a la escuela como era común para los niños, pero con muchas carencias en el aspecto educativo, porque en esos momentos y en esos años, y como era lo común, la educación básica pues abarcaba quizá 2, 3, 4 años, el resto terminaba ahí, y cuando mucho podrían en ciertos casos, y dependiendo de la posibilidad económica, pues trasladar al pequeño a una ciudad para que continuara los estudios. De lo contrario, pues el futuro de estos pequeños era quedarse en casa, en el buen momento o en el mejor de los casos, lograr una pequeña o mínima instrucción que les dejara mínimamente también saber leer y escribir. Emiliano cruzó sus primeros años y los únicos años de colegio en Anenecuilco. Ahí, una vez que terminaba su educación, que terminaba a eso del mediodía, a las 12 o 1 de la tarde, pues terminaba sus deberes de escolapio y se integraba a la labor campesina. Se integraba al trabajo que de alguna manera desarrollaba su padre, que era precisamente la agricultura y una pequeña propiedad de 2 o 3 reses que tenían, lo cual de alguna manera le daba a la familia Zapata una diferencia, un estatus un poco mayor que el común de la gente, donde la gente, la casa que tenían pues era de vara de caña, de basura, como le dicen ellos. En cambio, la familia Zapata tenía una casa de adobe, ¿no?, que en la actualidad todavía ahí se mantiene apenas unas pequeñas bardas, donde está formado también el Museo de Zapata. Zapata a esa edad se integra prácticamente a los deberes de la casa, pero no solamente eso, se va dando cuenta de cuáles son esas terribles arbitrariedades en las que constantemente están expuestos por parte de los hacendados. La familia de Zapata y concretamente el pueblo de Anenecuilco tienen problemas con 2 haciendas que son las de las más importantes en Morelos. La de Coahuixtla, que es una hacienda que es propiedad de Mendoza Cortina, y la otra que es la hacienda del Hospital, que es propiedad de Vicente Alonso, un español. Esta situación y estas confrontaciones y este arrebato sobre todo de las tierras pertenecientes a Anenecuilco era la constante, una situación completamente permanente para la población campesina, donde estaban prácticamente expuestos a cualquier despojo por parte de los hacendados. Emiliano Zapata apoyó a la gente cuando ya tiene aproximadamente 14 años, se empieza a integrar con otros pueblos porque se va dando cuenta de las injusticias que permanentemente están postrados la mayor parte de las comunidades. Y esto porque como él es una persona que entre la población de Anenecuilco son de los pocos que saben leer y escribir, él constantemente apoya a las comunidades que se acercan a la gente de Anenecuilco para que les ayude a elaborar escritos donde la mayoría de estos son exigiendo la devolución de tierras. Esto que parece inocuo, naturalmente que va formando el espíritu combativo, que va formando el espíritu rebelde, pero sobre todo el espíritu consciente de Emiliano Zapata ante la problemática ya de un pueblo y en general del pueblo de Morelos bastante angustiante. El primer punto, digamos, de la vida rebelde de Emiliano se da en una situación un tanto personal, porque Emiliano a la edad de 16, 17 años, en una ocasión en Anenecuilco se encuentra pues festejando una fiesta patronal y en ese momento llega un
un trabajador de una de las haciendas y ofende, se hacen de palabras, ofende a la gente de Anenecuilco. Emiliano, que no era dejado en lo más mínimo, responde, pero responde sobre todo porque se trata de un trabajador de la hacienda, donde las haciendas eran el enemigo prácticamente general para todos los pobladores de Anenecuilco. Y en ese altercado a Emiliano lo toman preso la policía, con la intención naturalmente de llevárselo a la cárcel. Pero bueno, en ese momento alguien le avisa a su hermano Eufemio. Eufemio es 15 años mayor que Emiliano. Le avisan que está en esta situación de detención y Eufemio se acerca, libera a su hermano, pero a raíz de esto, para no ser aprendidos a su vez los dos, tienen que salir y escapan. Y se vienen un tiempo a Puebla precisamente. Aquí están aproximadamente durante un año, mientras ese problema lo están tratando las autoridades de Anenecuilco. Es decir, están gestionando los permisos, están gestionando prácticamente pagar una especie de indemnización o de cuota por permitir que Emiliano y Eufemio regresen nuevamente a Anenecuilco. Asunto que sí, aproximadamente tarda un año en el que tanto Eufemio y Emiliano tienen diversos trabajos aquí. Y aquí un punto que más adelante va a ser trascendental incluso para el propio Emiliano, es que Emiliano era un excelente conocedor de caballos, un excelente domador, un hombre que conocía muchísimo el arte de los caballos, y eso le vale mucho en gran medida que se le abran las puertas incluso de hacendados donde reconocen su importante labor. Esta labor, que más adelante se los comentaré, les voy a decir por qué resulta trascendental. Emiliano, con este tipo de situaciones, como que ya queda estigmatizado con las autoridades federales, con el ejército, con la policía, con el gobernador, etcétera, por la imagen de rebelde que ya está ejerciendo y que ya de alguna forma mucha gente en el pueblo de Anenecuilco lo empieza a tomar en cuenta. Emiliano regresa a Anenecuilco tratando de cubrir ya las apariencias, de no meterse tanto en problemas, llevar una vida tranquila. Emiliano tenía hasta cierto punto una vida moderada, no de tantas carencias como el resto de la población de Anenecuilco, que le permitía tener una vida de joven, que le gustaban las fiestas, que le gustaban las mujeres naturalmente, y lo digo porque después surge una versión por ahí más adelante que trata de desprestigiar a Emiliano diciendo que él era homosexual, ¿no? Es Emiliano un joven que se empieza a involucrar en la problemática agrarista de todo, de Anenecuilco precisamente, y sobre todo de las tierras que han sido despojados. Con el transcurrir de los años, Emiliano se enamora de una mujer que de alguna manera sería también trascendental para su vida, que tendría mucha incidencia en lo que más adelante se le presentaría en la vida, de Inés Aguilar, una mujer que ella, natural de Villa de Ayala. Villa de Ayala está a 5 kilómetros aproximadamente de Anenecuilco, son vecinos. Villa de Ayala, es curioso cómo se forma este pueblo, porque es un pueblo que se forma con tierras que a su vez la gente de Anenecuilco le cede a lo que en aquel entonces se le llamaba a los ahorillados, ¿no? que se iban a instalar o que iban a formar sus pueblos a las orillas de los pueblos precisamente. Sus comunidades se forman de esa manera. Villa de Ayala se forma así. Llegan unos cuantos españoles, la gente de Anenecuilco les otorga como una especie de favor, de solidaridad, unas tierras para que se conformen ahí. Y con el tiempo Villa de Ayala crece demasiado, a grado tal que Villa de Ayala se forma ya como una villa, dejando a Anenecuilco en un pueblo más pequeño. Esta situación de constantes fricciones de la gente de Anenecuilco con las autoridades, en las que permanentemente está la petición
de las tierras, pues resulta a veces de cierta manera infructuosa para la gente de Anenecuilco. Trámites, peticiones que nunca son aceptados, trámites, peticiones que se envían no solo a los gobernadores, a los presidentes, incluso al propio Porfirio Díaz se le envían cartas, hay entrevistas abiertas que solicita la gente de Anenecuilco para la devolución de las tierras, pero nunca hay esa parte de reintegración de las tierras que han sido usurpadas robadas por parte de los hacendados. Con el transcurrir del tiempo, Emiliano Zapata, digamos que vuelve a ocurrirle un segundo exilio de lo que sería su pueblo de Anenecuilco. Y esto tiene que ver ahora con una cuestión personal, que es por la mujer que de alguna manera va a ser su primera esposa, Inés Aguilar, con quien procrea al primogénito, que es Nicolás Zapata. Procrea 2 mujeres más, pero ellas mueren a muy temprana edad. Y naturalmente que esta unión de Emiliano Zapata con esta mujer Inés Aguilar no era bien vista por parte de los familiares de Inés Aguilar. De alguna manera eran gente de dinero, gente acomodada, y de esta misma forma no iban a permitir que Emiliano Zapata, un joven problemático que no tenía quizás recursos comparándolos con la gente de Villa de Ayala, con los Alfaro, no iban a permitir que sea un emparentamiento de esta manera, lo cual de alguna forma le lleva a tener constantes fricciones por parte de los familiares contra Emiliano Zapata. A pesar de que ya tienen hijos y de que tienen cierto tiempo viviendo, pues la familia Alfaro no está completamente convencida ni acepta que esta relación continúe más tiempo. Esta situación la va a aceptar, la va a aprovechar perfectamente el gobierno, y con esta forma de ser del propio gobierno, a Emiliano, a instancias de ese problema familiar que tiene, el gobierno dicta una orden de que tiene que ingresar al ejército, a la famosa leva, donde de alguna manera sabemos que esas levas no eran por sorteo, como argumentaba el ejército, sino que eran tomar a los líderes, a la gente más importante, la gente que le causaba problemas al Estado, a los hacendados sobre todo, la tomaban y la metían a los ejércitos para tenerlos ahí controlados. A Emiliano se le intenta hacer esta situación, se le intenta detener, pero afortunadamente, como es un personaje que ya es conocido no solo en Anenecuilco, sino alrededor, Anenecuilco, Villa de Ayala, Yautepec, donde tiene familiares, le llega a tiempo la noticia de que hay una orden de que se tiene que presentar al regimiento, al cuartel, y logra escaparse. Se escapa, se permanece otro tiempo fuera. 1908 aproximadamente es cuando sale de Anenecuilco y está otra vez unos cuantos meses fuera, refugiándose en otros lados, tratando de evitar ese famoso ingreso al ejército. Pero a fin de cuentas, esa situación de Emiliano Zapata de andar escapando, de andar ocultándose, pues no va a ser eterno. Va a llegar un momento en que nuevamente esa situación se va a repetir. En 1908 la situación de Anenecuilco es desesperante, porque las tierras que les han quitado las haciendas, sobre todo la del hospital, ya es insoportable. La gente de Anenecuilco se ha quedado prácticamente sin tierras. La gente de Anenecuilco se ha cansado hasta la aburrición, hasta casi pedir como un favor, como una indulgencia, que se les devuelvan las tierras, y no es así. En 1909 Emiliano, después de regresar de ese segundo exilio, se reúne, es decir, la gente, los representantes del pueblo de Anenecuilco citan a una reunión donde se va a llevar a cabo la entrega de poder
de las autoridades de Anenecuilco hacia unos jóvenes, porque ellos ya con la edad que tienen ya no están en la disposición ni en la fuerza de mantenerse todavía luchando por recuperar las tierras. La recuperación de las tierras es un asunto bastante pesado para ellos. No es nada más hacer escritos, sino es tener que trasladarse a la capital del estado, tener que trasladarse incluso a la Ciudad de México. Y estamos hablando en aquellos años que trasladarse a la Ciudad de México implicaba muchos gastos de transporte, de alimentación, de hospedaje, situación que para ellos ya resultaba también muy pesada. En 1909, el 12 de septiembre de ese año, un domingo, a las 6 de la tarde, las autoridades de Anenecuilco citan a una reunión en lo que sería la iglesia de San Miguel Arcángel en Anenecuilco. La iglesia de San Miguel Arcángel juega un papel sumamente importante, histórico también, para la vida misma de Anenecuilco y sobre todo para la vida de Emiliano Zapata. Esta iglesia de Anenecuilco es un centro neurálgico de todo para ellos, es el centro más importante, es donde se guardan los documentos, es donde se guardan los bienes materiales de los anenecuilquenses. En ese lugar, a las 6 de la tarde, se cita a los habitantes del pueblo de Anenecuilco para nuevamente nombrar autoridades, porque las autoridades actuales van a dejar el poder por cuestión, o el cargo, por cuestiones de ya no tener más fuerzas para poder mantenerse en la lucha. La situación para la gente de Anenecuilco es sumamente complicada porque no hay ningún apoyo, ningún punto donde puedan asirse para poder recuperar las tierras. La gente de Anenecuilco sabe perfectamente esta situación. José Merino, que es el presidente de la Junta de Defensa de Anenecuilco, hace la nueva votación. En esta nueva votación para elegir a las autoridades próximas, resultan 3 candidatos. Uno de ellos es naturalmente Emiliano Zapata Salazar. Los otros que compiten con él en ese puesto, o que son propuestos para competir con ese puesto, son Bartolo Guzmán y el personaje, ahorita recuerdo cuál es el otro. Participan en esa votación, pero aquí es algo curioso porque para elegir al representante de Anenecuilco únicamente se nombra a los jefes de familia, es decir, a los hombres. Las mujeres en esos casos no tienen ni presencia ni voto. Aquí quienes deciden únicamente son los hombres. Y en esa votación se citan aproximadamente la cantidad de 80 hombres que son los que van a elegir a los próximos representantes del pueblo y de la Junta de Defensa. Esa votación es ganada naturalmente por Emiliano Zapata. Emiliano Zapata logra obtener el puesto de jefe de la defensa de Anenecuilco. A su vez, Emiliano Zapata nombra a candidato para que ocupe el puesto de secretario, quien resulta ser un primo hermano, que es Francisco Franco Salazar. Este personaje va a ser fundamental más adelante, en los años en que incluso ha muerto Emiliano, porque si bien es primo hermano de Emiliano, va a tener la responsabilidad todavía muchísimo más fuerte, más contundente en los años posteriores a la muerte de Emiliano Zapata. Para Emiliano Zapata, y es parte de lo que yo trato en esta novela, él consideraba los documentos como un tesoro. Para Emiliano Zapata, sin esos documentos que les daba la posesión de la tierra, no valían nada. Sin esos documentos no podían exigir nada ante las autoridades, no tenían la manera de hacer constar que ellos eran los auténticos dueños de determinadas tierras. Cuando Emiliano resulta ganador o resulta electo para ser el representante de la Junta de Defensa de Anenecuilco, en esta iglesia
termina la junta, termina la elección, las autoridades que están saliendo, que están entregando el poder, se reúnen junto con Emiliano y con Francisco Salazar, que es el secretario, y le entregan en un acto, por mucho, muy simbólico, muy importante en ellos, los documentos que van a dar o que respaldan la posesión de las tierras de la gente de Anenecuilco. Cuando a Emiliano le entregan lo que incluso en algún documento está estipulado, le entregan los documentos de las propiedades de las tierras de Anenecuilco en una hoja de lata. Una hoja de lata que en aquellos años les costó $1.50. En esa hoja de lata le entregan a Emiliano, en un acto, les repito, por demás simbólico, trascendental, en el interior de esta iglesia de San Miguel Arcángel se reúnen las autoridades que están saliendo con las autoridades que acaban de ser elegidas y le entregan no solo el poder por escrito a Emiliano, sino le entregan sobre todo la documentación, que eso sería prácticamente la razón de la lucha de Emiliano Zapata a partir del año siguiente. Cuando le entregan estos documentos a Emiliano, el propio Emiliano se queda impresionado. Emiliano recibe de los viejos, de su tío José Merino, estos documentos, y naturalmente que dentro de este tesoro, dentro de esta importantísima cantidad de documentos que está recibiendo Emiliano, están los que avalan la tenencia y la propiedad de las tierras de Anenecuilco. Anenecuilco fue un pueblo que se fundó desde la época prehispánica. Anenecuilco era un pueblo que guardaba tributo a los propios aztecas y que incluso Anenecuilco solicitaba ya la tenencia, la propiedad de las tierras desde años aquellos. En el periodo del imperialismo de Maximiliano, al propio Maximiliano le van a solicitar las tierras también. Un asunto bien importante porque, bueno, en su momento también al propio Juárez le van a solicitar las tierras, pero por la ley Lerdo y etcétera, etcétera, no les aceptan la devolución de las tierras comunales y ahí pierden esa oportunidad. Pero bueno, le entregan los documentos a Emiliano y muchos de ellos están escritos en lengua náhuatl, y que aunque mucha gente hablaba lengua náhuatl, no toda la gente lo leía. Lo que hace Emiliano es encerrarse junto con Francisco por aproximadamente una semana y empezar a estudiar esos documentos. Documentos en los que tiene que enviar a su propio secretario a una de las poblaciones cercanas para que encuentre a alguien que les apoye y les ayude a hacer esas traducciones. Lo encuentran efectivamente y Emiliano todavía queda más convencido, por si en algún momento dudaba de esa pertenencia y de esa propiedad de tierras que tenían, de lo importante que para ellos resultaban esos documentos. Manejar esos documentos son prácticamente, como decía Emiliano, un tesoro. Esta palabra de tesoro más adelante va a ser un asunto que va a meter en problemas incluso familiares al interior de Anenecuilco por mantener o recuperar esos documentos que de alguna manera mucha gente pensaba que eran algo material y no un solo documento. Emiliano traduce esos documentos y empieza su lucha legal. Una lucha legal que de alguna forma Emiliano ya decía que no iba a dar frutos, porque tenían décadas, años tratando de recuperar las tierras, metiendo documentos, metiendo peticiones a todas las autoridades y no habían logrado absolutamente ninguna devolución, ninguna restitución. Por el contrario, las haciendas constantemente estaban quitándoles las tierras. Cuando Emiliano tiene que seguir pues los pasos prácticamente de alguna forma administrativos, tradicionales, de estar solicitando las tierras al gobierno, pues tiene que meter licenciados y tiene que meter documentos que de alguna forma él ya no confiaba demasiado, pero lo tiene que hacer. En 1909 se da una situación importante en el estado de Morelos, que es la elección del gobernador. Emiliano, junto con la comunidad, el pueblo de Anenecuilco,
se integra completamente a una lucha política que ellos sabían que de alguna forma ya no confiaban, pero bueno, sin embargo hay que llevar el proceso y se van a integrar, y se van a integrar apoyando al candidato, digamos, de oposición, que es Patricio Leiva, contra el candidato oficial, candidato que naturalmente es la imposición de Porfirio Díaz, Escandón, el general Escandón. Es un hacendado. Entonces, bueno, cuando la gente de Ananecuilco y en general de Morelos se da cuenta que es un hacendado el que va como candidato a gobernador, pues a la gente de Ananecuilco pues no le queda otra más que integrarse al candidato Patricio Leiva. Pero es un candidato que él había en sus discursos declarado que iba a devolverle las tierras a la gente de Ananecuilco, que iba a devolverle la tierra a los originarios dueños. Eso atrae mucho a la gente y esto también sirve para que la mayoría de la población de Morelos se agrupe en apoyo a la candidatura de Patricio Leiva. Está de más, porque de alguna manera todavía lo seguimos viviendo, y no solo en las rancherías, en la sierra, en los lugares apartados, sino en la propia ciudad. La compra, la cooptación de voto, las triquiñuelas para modificar resultados, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en aquel año de 1909, con el triunfo naturalmente de Escandón. Un grupo leivista es muy fuerte en Morelos, apoyando a Patricio Leiva precisamente, y se opone a esos resultados. Naturalmente que meten documentos en la protesta, pero como de alguna forma ya sabemos que no va a haber ninguna marcha atrás, imponen finalmente a Pablo Escandón. Naturalmente que la represión después de las elecciones se dio. Y en esa represión, naturalmente, que también estuvieron muchos luchadores sociales, muchos luchadores agrícolas involucrados. Por alguna razón, Emiliano logra evadir esas aprehensiones, esas persecuciones, y para evitar el encarcelamiento, mínimamente el encarcelamiento, porque en aquellos años lo que les ocurría mucho a los luchadores o a la gente que ya mínimamente que se oponía a las políticas, a los hacendados, es que la desterraran a los campos de Yucatán, ¿no? A los trabajos forzados. Emiliano de alguna manera evita esto, porque a tiempo logra escaparse y tiene que salir nuevamente a Ananecuilco. Pero aquí ya es importante porque Emiliano Zapata ya era conocido en gran parte de Morelos. Emiliano Zapata ya es el representante de Ananecuilco. Emiliano Zapata ya se ha manifestado abiertamente en situaciones políticas. Ya ha ido personalmente a exigir que se les devuelvan las tierras. Emiliano Zapata ya es conocido por el gobierno, por las fuerzas federales, por el ejército, y estos, los hacendados sobre todo, que le tienen puesta la mira contra él, no van a dejar que él siga inquietando a la indiada, como le decían. En 1909 de ese año y casi a principios de 1910, Emiliano regresa a Ananecuilco. Pero regresa por muy poco tiempo, porque ahora sí, no hay quien le avise, no hay la manera de evitar el reclutamiento, y es enviado al 9º Regimiento de Caballería en Cuernavaca. Finalmente logran lo que el gobierno, los hacendados querían: mantener a Emiliano encerrado. La gente de Ananecuilco está desesperada por varias cosas, pero sobre todo por el despojo brutal del que han sido objetos de sus tierras. En esta situación y en este año fundamentalmente, la gente de Emiliano de Ananecuilco empieza a movilizarse de nueva cuenta, metiendo documentos en ausencia de Emiliano para que se les vuelvan las tierras, pero ahora se les agrega esta otra situación: que su jefe de la defensa de Ananecuilco, su representante, está en el ejército.
Hay un personaje que tiene que ver con la vida tanto de Anenecuilco, pero en especial con una amistad con Emiliano Zapata. Un personaje que fue muy importante por lo que implica para ellos. En esos años había la posibilidad de que si alguien era enviado al ejército, se podía hacer una especie de trueque o cambio, un sustituto, le decían ellos. Es decir, que en el caso de Emiliano había la posibilidad de que alguien ocupase su lugar a cambio de cierta cantidad de dinero que le pagaban. Pero en el caso de Emiliano no lo aceptaban, y no lo iban a aceptar las autoridades porque sabían que era un personaje que era sumamente peligroso para ellos, que les había alebrestado a mucha gente y que en cualquier momento que lo vieran libre, otra vez no iban a parar hasta hacer algo más drástico a alguna organización, etcétera, etcétera. Acuden la gente de Anenecuilco en su desesperación por tratar de sacar del ejército a Emiliano, precisamente después de estar desesperados, de andar buscando instancias, quién los pueda apoyar para esta situación, van a caer hasta este personaje, al yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre. Por esa relación del gusto por los caballos, porque además Emiliano trabajó algún tiempo en las caballerizas de Ignacio de la Torre, hay una amistad que es de reconocimiento por la estupenda labor que tiene Emiliano en su trabajo con los caballos. La gente de Anenecuilco, en su desesperación y porque ya son las últimas oportunidades que tiene, porque ya está cerca además la temporada de siembra, acuden a Ignacio de la Torre para solicitarle que, como amigo de Emiliano Zapata, les ayude a sacarlo de la cárcel, no de la cárcel, sino del ejército, que los apoye, porque no tienen un representante y la temporada de lluvias está por llegar y sobre todo ya no tienen tierras. Ignacio de la Torre, como todo un hacendado, Ignacio de la Torre tiene la hacienda más rica de Morelos, la hacienda de Tenextepango, accede con cierto desánimo a apoyar a los campesinos de Anenecuilco, los escucha y a su vez él le promete que va a hablar con su suegro Porfirio Díaz. Le expone la situación a Porfirio Díaz y Porfirio Díaz lo único que le dice a su yerno, le dice: tú no te metas en problemas, deja eso. Sin embargo, quizá la insistencia y por qué no un acto de buena fe del propio Ignacio de la Torre, empieza a hablar con algunos personajes del ejército, algunos personajes políticos, y logra que de alguna manera a Emiliano se le acepte ese famoso canje, esa famosa permuta, pero va a salir del ejército, sí, pero va a tener que seguir su condena, digámoslo de alguna manera, en las caballerizas de Ignacio de la Torre, las caballerizas que tiene Ignacio de la Torre en la capital. Ignacio de la Torre tenía caballerizas en lo que es Paseo de la Reforma. Emiliano Zapata no está muy convencido de tomar esta opción, pero tampoco tiene de otra. Y tampoco tiene de otra porque la gente la gente de su pueblo, Francisco Franco, su secretario, le ha dicho cómo está la situación con el pueblo de Anenecuilco. Finalmente Emiliano acepta irse a las caballerizas de su amigo Ignacio de la Torre y se queda un tiempo, aproximadamente 3-4 meses, trabajando como caballerango. Si de alguna manera Emiliano sabía o tenía una idea de cómo se manejaban las cosas con los hacendados, con la gente de dinero, cuando llega a la Ciudad de México se queda impactado de la forma en que viven los ricos, de la forma en que los ricos tratan incluso a los mismos animales. Decía Emiliano, cuando regresa muy apesadumbrado, con mucho coraje, le comenta a su primo Francisco Franco que los animales en la capital
viven mejor que los hombres. Emiliano finalmente sale de cumplir ese tiempo en la Ciudad de México, pero aquí es curioso porque cuando le proponen a Emiliano que se vaya al hacerse cargo de las caballerizas del hacendado, ellos pensaban que Emiliano iba a sucumbir a las tentaciones. Emiliano era un tipo que tenía su personalidad con las mujeres. Emiliano era de una familia por parte del padre que descendía de españoles, por parte de la madre de naturales, y que de alguna manera, pues su aspecto, si bien moreno, cobrizo, tenía cierta personalidad incluso para las mujeres de la ciudad, que de mujeriego Emiliano Zapata se las tenía. Entonces, Emiliano Zapata, ¿por qué no? Pues sí, podría tener muchas oportunidades de mejorar por mucho su estatus actual de un campesino insignificante, de un campesino que no tiene futuro, en un pueblo que está a punto de desaparecer porque ya la gente ha empezado a emigrar. Pues ¿por qué no le brindamos, decían los hacendados, y a su vez Ignacio de la Torre, le brindamos esta oportunidad? Se va a deslumbrar, va a ver el oropel de las ciudades, va a tener unas cuantas monedas y nos vamos a deshacer de un intrigoso, de un sujeto que nos puede meter en problemas con la indiada de Morelos. Pues vámonos a mandarlo a la capital a que se haga cargo de estas caballerizas y van a ver. Todo lo va a deslumbrar y va a olvidarse de su pueblo. Y va a olvidarse siquiera de regresar. Pues qué error. Qué decepción para los hacendados, por supuesto. Qué decepción para Porfirio Díaz. Qué decepción para de la Torre. Porque Emiliano está contando los días para salir huyendo, regresarse urgentemente a Nenecuilco. El tiempo que estuvo en la Ciudad de México le llegaba cierta información de cómo estaban las cosas en el pueblo de Anenecuilco. Eso naturalmente que lo tenía preocupado y muy, muy triste porque sí, mucha gente estaba empezando a emigrar de Anenecuilco porque ya no tenían tierras, ya no tenían que sembrar. Es más, la gente, los hacendados que les habían arrebatado las tierras, ni siquiera se las querían prestar, ahora ya como renta, pues ni eso. ¿Por qué? Porque los hacendados tenían un negocio, la siembra de caña, el azúcar, que eso era, y sobre todo en Morelos, un estado que era el número 1 de exportación de caña, de azúcar y de azúcar a Europa. Ahí estaban los más importantes hacendados que exportaban la caña a Europa. Entonces, Ignacio de la Torre, como lo repito, era el hacendado número 1, pero además de tener la hacienda más importante, pues por el parentesco que tenía. Un parentesco que pues era con el presidente de la República. Emiliano regresa para enterarse de la tragedia en que prácticamente estalla el pueblo. Emiliano, como jefe de la defensa, a su llegada, su secretario Francisco Franco, sus vocales y sus tesoreros se reúnen con él para exponerle cómo está la situación. Hay cartas que le han enviado a las autoridades agrarias, al gobernador y al propio presidente, donde llegan al punto, lo dice con mucha tristeza uno de los escritores más importantes del asunto de Zapata y de Anenecuilco, Jesús Otelo Inclán, al grado de prácticamente mendigar que se les permita sembrar en las tierras, porque está próxima la temporada de siembra y si no lo hacen, pues no van a tener ni siquiera para el consumo familiar. Que sus esperanzas están puestas en esta temporada de ese año de 1910, de que si no siembran, pues no van a comer. ¿Y cuál era su futuro? Lo que mucha gente ya estaba haciendo, emigrar de Anenecuilco, de ceder prácticamente la poca tierra que ya tenían e irse a otro lado. Emiliano se indigna sobremanera cuando lee esas cartas. Dice Emiliano, es que esto es una humillación. Es una humillación de que tengamos que pedir lo que es de nosotros.
Es una humillación que nos responda de esa manera, en el colmo de esa desfachatez que tienen las autoridades para responder de una manera burlona. En una de las cartas que le envía la gente de Ananecuilco solicitándoles se les devuelvan las tierras, el cinismo de las autoridades es brutal. Perfectamente ellos saben de qué tierra se está hablando y saben a quién se las han despojado. Las autoridades le responden a la gente de Ananecuilco que les digan de qué tierras les están hablando, porque ellos no están enterados de qué tierras les han despojado. En ese aguante increíble de la gente, todavía tienen el ánimo de enviarle la relación de la gente que ha sido despojada de las tierras al gobernador, a la reforma agraria, y decirle: estas son las tierras, esta es la gente que se ha visto afectada, estas son las tierras que queremos que nos devuelvan. Pues en vano, ni eso. Emiliano Zapata lee toda esta correspondencia, está perfectamente informado y cita a los casi 80 hombres que de alguna manera lo habían elegido, que son como jefes de familia, y les expone la situación que finalmente ellos ya saben: o actuamos o desaparecemos. Y si actuamos, vamos a actuar de una manera que ya no lo habíamos hecho, porque por las buenas ya vimos que no nos van a devolver lo que es nuestro, y por las buenas sabemos que tenemos los documentos que avalan esa posesión, los documentos que nos dan el respaldo de esa tenencia de tierras que son nuestras. Quienes estén de acuerdo en que tenemos que utilizar otros métodos, que lo digan. La mayoría, naturalmente, que acepta. Como lo dijeron cuando él toma el cargo de jefe de la defensa, en ese domingo, aproximadamente a las 8 de la noche, ya casi, dicen: nosotros te vamos a apoyar, pero queremos un hombre con pantalones. Bueno, pues ahí está ese hombre con pantalones, y ahora la gente lo tiene que respaldar. La gente lo respalda, dice: sí, te apoyamos. Emiliano les dice: pues bueno, la gente que tenga, con lo que tenga a la mano, con machetes, con hoces, con carabinas, con lo que tenga, sígame. Reúne a una cantidad aproximada de 70 gentes y se van a recuperar las tierras. Se van a recuperar unas tierras que son las tierras del Guajar, que pertenecen naturalmente a ellos, y armados con las más absurdas armas que se puedan tener, como les repito, machetes, cuchillos. Quizá ahí el que mejor tenía era una carabina ya vieja que tronaba y que estaba enmohecida. Pues con eso se van. Se van a las tierras del Guajar a recuperar lo que es suyo. Pero aquí se da otra situación que también va a ser trascendental en el aspecto y en la vida de Ananecuilco. Resulta que los hacendados, cuando no ocupaban las tierras o no tenían trabajadores, lo que hacían era darlas en renta a los pueblos, a las comunidades que se los solicitaban. Estas tierras del Guajar daba la casualidad de que se las habían arrendado a la población de Villa de Ayala. Recordemos cómo se formó Villa de Ayala. Villa de Ayala le debía todo a Ananecuilco. Sin embargo, Villa de Ayala, la población de Villa de Ayala, se presta para el despojo y este tipo de arbitrariedades, una especie de esquirol para con las tierras de Ananecuilco. Cuando Emiliano llega al frente de este grupo, algunos en caballo, otros caminando, llegan y se enfrentan con la gente que está sembrando esas tierras que les pertenecen. Emiliano los encara y les pregunta que por qué están sembrando en esas tierras, que saben que esas tierras no son suyas. Pues es que a nosotros nos las arrendó el hacendado del hospital. Pues ustedes saben, les dice Emiliano, que tanto en Villa de Ayala como en Ananecuilco hay familias Merino,
hay familias Salazar, hay familias Sánchez, hay familias que compartimos. No queremos problemas, dejen las tierras. La gente de Villa de Ayala se da cuenta de ese error, pero llega a su vez uno de los trabajadores de la hacienda y agresivamente quiere prohibir que Emiliano y su gente tome posesión de estas tierras. Emiliano naturalmente que lo enfrenta y logran lo que sería la primera recuperación de las tierras al frente de Emiliano Zapata. Esa sería la muy importante y muy demostrativa primera toma de tierras, recuperación de tierras de Emiliano Zapata, como un asunto que sería en lo sucesivo algo de mayor contundencia, mucho más trascendental en la cuestión agraria. Emiliano Zapata recupera esas tierras y el conocimiento de Emiliano Zapata ya se empieza a expandir, de tal manera que las comunidades, que son muchísimas o bastantes, sabe de lo que está ocurriendo con la gente de Anenecuilco y empiezan a acercarse con Emiliano Zapata para que los apoye, en primera instancia de manera legal, metiendo documentos y además con el respaldo de los documentos de que las tierras que están exigiendo la gente les pertenecen, para que los apoye en la recuperación de las tierras. Y Emiliano, claro que los apoya. Empieza Emiliano a tener esa imagen ya, no solo en Anenecuilco, como un calpulequi, como un representante, como un padre, como un protector, que es finalmente lo que representa o lo que significa la palabra antigua de calpulequi, un protector, un padre, alguien que se quita el bocado de la boca para dárselo a su gente. La lucha está por iniciar, la lucha armada está por iniciar. Madero está también ya surgiendo, ya se sabe del movimiento de Madero, y a Emiliano le llega un ejemplar del Plan de San Luis. El Plan de San Luis, que en su tercer artículo hace referencia a la devolución de las tierras de sus originarios propietarios. Emiliano, cuando ve esto, dice, pues creo que es por lo que estamos luchando. Se junta con la gente, expone la situación y ante esto deciden integrarse ya a lo que sería el movimiento maderista de 1910, a la revolución. La situación familiar de Emiliano, o de pareja naturalmente, que ha cambiado. Del primer matrimonio tiene que, o se separa porque naturalmente su mujer no está de acuerdo que si de alguna forma ya había recuperado lo que les pertenecía, lo que era de ellos, pues no veía caso que se tuviese que involucrar en problemas ajenos donde tenía todas las posibilidades de perder enfrentándose al gobierno, que ella no estaba de acuerdo, y además ella, como gente acomodada, pues naturalmente que no lo iba a aceptar, y efectivamente pues no lo acepta y termina divorciándose o separándose de Emiliano. El segundo matrimonio de Emiliano ya se da en esas condiciones, ya prácticamente estando en el proceso revolucionario. El segundo matrimonio, por lo menos oficial, de Emiliano es con Josefa Espejo, una mujer que es prácticamente la otra cara de la moneda de Inés Aguilar. Josefa Espejo lo sigue ya dentro del proceso revolucionario, dentro del movimiento revolucionario, a todos lados. Lo apoya, siempre está con él. Lo que le corresponde de sacrificio a la familia de Emiliano, pues es que por esas mismas vicisitudes de andar en el movimiento, de andar en la revolución, de andar de un lado para otro, escondiéndose, no comiendo, enfermo, pues los dos pequeños hijos de Emiliano mueren, ¿no? Sí, y mueren muy pequeños. Uno de ellos por un piquete de un alacrán y la otra por el piquete de una víbora. Son quizá los pagos que hace Emiliano, las aportaciones en vida que hace Emiliano. ¿Por qué no serían los únicos?
naturalmente. Ahí le toca perder muchísima familia, pero bueno. El contexto en que se mueve todo este movimiento de Emiliano es, y va a ser así en lo sucesivo, los documentos. Estos documentos que Emiliano atesora tanto, durante el proceso revolucionario, por precaución, por seguridad, le dice a su secretario, a su primo hermano, a Francisco Franco, que él no se involucre en el movimiento de la revolución y que se quede exclusivamente al cuidado de estos documentos. Estos documentos los atesoraban a un grado excepcional. Y es curioso porque ellos los guardaban. La iglesia si alguien conoce la iglesia de San Miguel Arcángel en Anenecuilco, es una iglesia que tiene en la parte alta el área del coro, y naturalmente para acceder pues hay una escalera. La gente de Anenecuilco guardaba la caja de hoja de lata en uno de los peldaños de la escalera que da acceso al coro. Es decir, quitaban unos peldaños, hacían el agujero y ahí metían los documentos, y esa era su caja fuerte. Ahí se guardaron durante mucho tiempo, durante el proceso revolucionario, porque Anenecuilco estuvo sometido permanentemente a ataques de gobierno federal, no solo del gobierno federal, sino de bandas de ladrones, porque pues de ahí había salido el líder máximo de la revolución. Entonces, ese era un punto de referencia para todos los que atacaban a Emiliano. Atacaban no solo al pueblo, sino que se llevaban a la misma familia de Emiliano, a la familia de su esposa, y eso era un cuento de no acabar. Y precisamente por eso ellos querían tener la mayor seguridad de esos documentos, de dejarlos en un lugar escondido. Y también de alguna manera por eso lo del plan de Ayala no le ponen plan de Anenecuilco, porque eso era lo que mucha gente decía, bueno, pues ¿por qué si era de Anenecuilco, por qué no le pusieron plan de Anenecuilco? Pues no, Emiliano decía que no, porque era como quitarle un poco de presión a Anenecuilco, porque si de por sí ya estaba sometido a tanto ataque, pues con el plan de Anenecuilco iban a devastarlo. Entonces, bueno, precisamente mejor decide ponerle plan de Ayala por la cercanía de Villa, pero además porque Francisco Ayala, un personaje histórico para ellos, fue de la época de la intervención francesa y ahí estuvo luchando, estuvo defendiendo mucho las tierras de ese lugar, y en honor a él, por eso también se da el nombre de Villa de Ayala. Los documentos, miren, la historia es tan larga en cuanto a lo que yo trato en esta novela, que abarca incluso hasta el gobierno de... Híjole, la verdad es que cuando uno habla de estos presidentes hasta pena da decirlo, vergüenza, porque pareciera que le está haciendo uno propaganda. De la novela que yo trato abarca hasta, por lo que le corresponde, hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Voy a tener que hacer un salto gigantesco a todo esto, porque... Y voy a tratar de ser lo más breve y voy a hablar muy rápido para tratar de abarcar lo que más se pueda, porque se da una situación muy lamentable, crítica, terrible, difícil, entristecedora. Ya de alguna manera el compañero nos antecedió con la muerte de Emiliano Zapata, de la manera que fue muerto. En la novela, porque además hay muchas pruebas, muchos testimonios que le advierten a Emiliano que lo que le tienen preparado en Chinameca es una celada, que lo van a matar, que no tiene la necesidad de ir a ese lugar, pudiendo enviar a uno de sus ayudantes, o si bien Guajardo lo estaba invitando a comer, pues es mejor que él venga para acá, le decía a su gente. A Emiliano le advertían del peligro, y además de que Guajardo era un traidor, de que no iba a respetar nada de esto. Pero bueno, a Emiliano le advertían desde niños, prostitutas, su cocinera, su estado mayor. Decían,
Emiliano, esa es una celada. Aunque había dado pruebas de cierta sinceridad y adherencia al movimiento Guajardo, era una farsa, no era cierto. Emiliano perfectamente sabía que lo iban a matar. Pero entendamos también las circunstancias y la situación en que Emiliano ya estaba moviéndose en esos años. Para Emiliano Zapata el año de 1917 fue terrible, porque ahí sufre pérdidas sumamente importantes. Y una de ellas es la de su hermano, aparte la de su hermano, la de su compadre. Su compadre es nada menos y nada más que Otilio Edmundo Montaño Sánchez, el personaje que le ayuda a redactar el plan de Ayala, el personaje que es padrino de su hijo Nicolás, que es el primogénito, Nicolás que más adelante va a ser un traidor a la causa zapatista, absurdo. Emiliano está en ese año de 1917 terrible. En ese año incluso la situación de lo que en algún momento se trató, es algo que trato aquí en el libro también, de lo que en algún momento trató de hacerse con el famoso pacto de Xochimilco con Villa, en ese año de 1917 es terrible incluso para el mismo Villa, porque está lo de Columbus, lo de las fuerzas gringas que entran a México, y prácticamente la fuerza de Villa está perdida. Emiliano, aparte de tener todas esas desventajas en el año de 1917, pues le duele tener que aceptar que fusilen a su compadre, que lo fusilen, porque si hay algo que Emiliano abiertamente había dicho y que no iba a tolerar por nada, son a los traidores. Y a su compadre, a Otilio, lo acusan de traidor. Pero ahí es un asunto muy complicado, porque quienes acusan de traidor a Otilio son gente, los llamados intelectuales, que se van acercando a Emiliano Zapata y que de alguna manera van haciendo a un lado, sustituyendo a sus originales ayudantes de Emiliano Zapata, a la gente que confiaba en él. Es un complot prácticamente lo que le hacen a Otilio Edmundo Montaño, acusándolo de traidor, y Emiliano pues no tiene más que aceptar que lo fusilen. Situación que en el 17 es terrible. La situación para el ejército suriano viene para abajo. Ha pasado muchísimos problemas, pero lo que más le duele a Emiliano, y él lo reconoce abiertamente, es que la gente en esos años 1918-19 está peor que cuando habían empezado el movimiento revolucionario. La gente no tiene, han pasado muchas hambres, la gente no tiene tierras, no tiene dinero, la gente además lo está dejando, la gente lo está traicionando. Emiliano se siente terriblemente en una situación que le está pesando por mucho. Emiliano Zapata todavía, como lo leyó antes el compañero, le envía una carta a Carranza a principios del 19, donde lo pone de lo peor. Naturalmente que Carranza ya lo tenía entre ojos, y además Carranza detestaba a Emiliano Zapata. De Emiliano Zapata se expresaba de una manera tan despótica como humillante. Lo menos que le decía era que un salvaje, un bárbaro, un Atila, como se cansaron de ponerle motes a Emiliano. Pero Emiliano sabía finalmente que esa carta que estaba enviando no era gratuita, que eso de alguna manera iba todavía a aumentar la cólera de Carranza. A principios de 1919, en el mes de febrero, y esta es otra de las pistas o de los documentos que hay que considerar mucho para aseverar, o por lo menos para atreverse a decir que Emiliano Zapata se entregó, es que en esos primeros meses de ese año, Emiliano Zapata hace llamar a su secretario, a Francisco Franco, y le dice: mira, cuando yo no esté, haz valer estos documentos, esté quien esté. De alguna manera, esta pequeña plática que tiene con su primo, de decirle
de dejarle los documentos y además una forma de darle instrucciones, se puede interpretar como que él estaba preparando o como que él ya sabía lo que podría ocurrir con él mismo. Aparte les comento esta carta donde denosta terriblemente, no porque sean adjetivos que estuvieran insultando a Carranza, sino porque al fin y al cabo era la verdad, pues la cólera de Carranza era extrema. Empieza de alguna manera, claro, a exigir que este personaje desaparezca. Pero Emiliano Zapata sabía la estrategia que estaba utilizando, por supuesto, Carranza. Sin embargo, acepta ese ardid que le tiende Guajardo y decide ir a Chinameca. Enfrente de Chinameca está un cerro que se llamaba, no sé si todavía lo conozcan así la gente de Morelos, pero que se llama La Piedra Encimada. Ahí estaba descansando la gente de Emiliano, esperando que diera la hora para acudir a la cita que le había enviado Guajardo. En ese momento todavía la gente de Emiliano le dice: no vayas, es una trampa. En esa, pues no sabría cómo decirlo, pero en esa actitud rebelde, quizá intransigente, porque en realidad Emiliano también era algo intransigente. Todos los líderes deben de tener un poco esa parte: intransigencia, autoritaria, terquedad, necedad, porque de alguna manera creo que eso les ayuda a formar esa parte. Y Emiliano lo tenía, por supuesto. Emiliano hablaba a veces rápido, meditaba las cosas rápido, las soltaba. No era una gente que hablara pausado, no, Emiliano hablaba rápido. Y además era una persona que soltaba las palabras directas, no se andaba con medias tintas. Cuando la gente, su Estado Mayor le dice que es una trampa, él finalmente responde: bueno, que me sigan 10, los que no tengan miedo que vengan. Pues ahí van los 10. Pues, ¿cómo va ante el jefe? Van a decir: pues yo no voy. Pues ahí van. Sabían a lo que iba. El resultado, pues sabemos que fue así. Una descarga cerrada es el recibimiento contra Emiliano. Al tercer toque de clarín es la señal para que empiezan a disparar sobre él. Finalmente, ese día, 9 de abril, pues cae Emiliano Zapata. Y con esto, pues empieza a soltar toda una historia de mitos, ¿no? Como lo que ya comentaba el compañero, donde la mano, donde no tenía una verruga. Emiliano se decía que tenía fracturada una falange de un dedo, porque en cierta ocasión estaba en un rodeo, se le atoró la cuerda y se lo lastimó y le quedó chueca. Empiezan a soltarse una serie de leyendas en torno a que Emiliano no ha muerto, pero pues naturalmente pues era él. Una de las más ocurridas era que Emiliano se había ido al Líbano, porque él conocía gente libanesa en Morelos, gente que incluso en algún momento le da cierto apoyo ya en el movimiento revolucionario, y por eso se puede especular, y la gente consideraba así, que Emiliano se había ido a Libia, pero que iba a regresar. Y es curioso, cuando la gente dice va a regresar, lo cree al grado de, y aquí les voy a contar algo que a su vez cuenta, les repito, uno de los escritores más importantes, y que es otra historia fascinante de esta de José Sotelo Inclán, donde se me fue la idea de José Sotelo Inclán, porque José Sotelo Inclán era un personaje que denostaba todo lo que sonaba a Emiliano Zapata. Él se involucra en estudiar Emiliano Zapata porque cuando él estaba estudiando, uno de sus maestros, me parece que incluso le llega a dar clase Soto y Gama, Antonio Díaz Soto y Gama, y hablan pues maravillas de Emiliano, lo cual Sotelo en algún momento dice: es que eso no es cierto,
Yo me opongo porque a mi familia le consta que Emiliano con su plebe, cuando llegó a la Jusco, cuando estuvo en Xochimilco, le quitó tierras a mi familia. Entonces no puede ser un luchador social, no puede ser un agrarista. Xochitl Inclán se involucra en eso, le deja tanta huella a esto que dice, bueno, a ver, ¿por qué todo el mundo habla bien de Zapata? Bueno, pues se empieza a involucrar. Ya me acordé lo que les iba a comentar y voy a hacer un paréntesis aquí, si no se me va a volver a olvidar. La gente dice que Emiliano Zapata no ha muerto y lo cree de esta manera. Tan es así que José Sotel Inclán, cuando llega finalmente decidido y quitándose prejuicios a estudiar el fenómeno o lo que era Zapata, lo que representaba a la gente, lo que hizo, lo que no hizo, etcétera, etcétera, llega a Nenecuilco y naturalmente que en esos años, y creo que así ocurre todavía en algunas poblaciones, la gente cuando no conoce a los que vienen de fuera pues se torna muy reservada, cosa que en Nenecuilco por supuesto que ocurría. Jesús Sotelo Inclán cuando llega a Nenecuilco para investigar sobre Zapata, sobre su familia, etcétera, etcétera, se encuentra con un personaje, una persona mayor, y le dice que si todavía hay gente que le pueda informar de lo que fue Emiliano Zapata, de cómo murió. Cuando le dicen a esta persona, a este campesino, que Emiliano murió, dice Jesús Sotelo Inclán, me da la espalda, se mete a su choza, saca una carabina y me la apunta. Dice, ¿quién dice que Emiliano murió? Esta idea de que Emiliano no murió duró muchísimo tiempo, muchísimo. Incluso, si ustedes tienen la oportunidad, y ojalá ya lo hayan visto, si es así, no sé si han visto un documental de los últimos zapatistas, donde finalmente es una serie de entrevistas precisamente a los ya ancianos que estuvieron luchando al lado de Emiliano Zapata. ¿Cómo se expresan de él? Todavía con la idea uno que otro de que es que Emiliano no murió. Es impactante, se la recomiendo porque, híjole, ya me estoy saliendo mucho del tema. Pero bueno, es impactante porque en ese momento que está haciendo la entrevista este cineasta está entrevistando a uno de los personajes, un adulto ya, no sé, quizá más de 90 años. De repente se queda inmóvil. Se acerca la hija de este viejo, le pasa la mano por la nariz y dice, es que ya se murió. Es impactante porque se muere en plena entrevista y se muere de una manera que verdaderamente, teniendo sensibilidad, pues sí se le salen a uno las lágrimas, ¿no? La verdad es que es impactante. Pero bueno, ya no sé ni qué tanto contarles. El asunto es que, volviendo en parte a lo que yo trato en esta novela, el asunto de los documentos, que cuando muere Zapata se los encarga a Francisco Franco, que es, como les comenté, su primo hermano. Él se encarga de darles el resguardo, pero además de continuar la labor de Emiliano, que es luchar por la recuperación de las tierras. Terminó la revolución y ellos quedaron peor, porque no recuperaron tierras, murió mucha gente, hubo enemistad fuerte con la gente de Villa de Ayala y estaban en la miseria total. Francisco Franco, como sucesor natural de Emiliano Zapata, le toca continuar con ese resguardo, con ese tratar de recuperar ya utópicamente las tierras, con todos esos trámites, que otra vez es como volver a empezar a acudir a las autoridades, a solicitar, a pedir, etcétera, etcétera. En el gobierno de Álvaro Obregón, es casualmente uno de los gobiernos que les hace caso y les entrega, les hace una devolución de alguna parte de las tierras. Y después de esto nos brincamos a lo que ya sería el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y aquí se da otra situación más complicada todavía de la gente de Nenecuilco con Villa de Ayala, porque la gente de Villa de Ayala estaba igual que ellos, ya tampoco tenían tierra.
Pero a diferencia de Nenecuilco, Villa de Ayala era un poco más dejado, o sea, no se involucraban en la problemática, eran como que a la buena de Dios, de que si nos las quitan, pues ya ni modo, si nos las dan, qué bueno, si no, pues ahí vamos sobreviviendo. La gente de Nenecuilco siempre estuvo en la perenne de acción de estar insistiendo en que se les recuperaran, que se les dieran las tierras. El gobierno de Cárdenas, después de que se le envía una carta por parte de las autoridades de Nenecuilco, autoridades que también son perseguidas, Francisco Franco constantemente tiene que estar escapándose en la sierra, escondiéndose, porque hay órdenes, primero de aprehensión y después de asesinato. Y lo curioso, aquí los asesinatos y las órdenes, o por lo menos las amenazas contra Francisco Franco, provienen de su familia. ¿Y de quién? Del hijo de Emiliano Zapata. El hijo de Emiliano Zapata, Nicolás, en algún momento cuando ya fue diputado por parte en el estado de Morelia, de Morelos, cuando la gente de Nenecuilco se acerca a pedirle que le ayude a la recuperación de las tierras, él dice que no. Es más, que ni se pongan en ese plano porque les va a quitar las pocas que les quedan. Pero pues no se queda en la amenaza porque sí lo cumple. Sí lo cumple y finalmente les despoja de las pocas tierras que les quedan a la gente de Nenecuilco. Y esas tierras son acaparadas por una punta de generales revolucionarios, aprovechados naturalmente. Como naturalmente Francisco es jefe del pueblo de Nenecuilco, el representante, pues sobre él van las amenazas. Meten un documento a Cárdenas solicitándole que no es posible que el Estado y en concreto el pueblo que aportó al mayor personaje de mayor trascendencia agraria a la revolución viva en esas condiciones, ¿no? De miseria, a punto de desaparecer. Cárdenas efectivamente toma el documento, revisa la situación y en un día que nadie lo esperaba se apersona en Nenecuilco y les dota de algunas tierras que, si bien no eran las que ellos originalmente estaban solicitando, sí les devuelve una parte importante para recuperarlas. Además les dota de tomas de agua. Villa de Ayala, los pobladores de Villa de Ayala, cuando se dan cuenta de que las peticiones de la gente de Nenecuilco sí están dejando frutos, pues la gente de Villa de Ayala se acerca a los pobladores de Nenecuilco, les solicitan su ayuda para que intercedan, para que también el gobierno de Cárdenas les dé algo de tierras, porque Villa de Ayala ya había crecido de tal manera que la tierra que tenían ya era insuficiente. Había crecido la población y por lo mismo tenían que crecer las tierras. Aquí es otra de las paradojas para este pueblo, donde parece que el sufrimiento lo traen desde siempre. El gobierno de Cárdenas, entendámoslo como que era de la mejor intención, entendámoslo como que no fue problema hecho por Cárdenas, o por lo menos lo que hizo fue con buenos sentimientos, pero con un poco de olvido y un poco de formalidad. Resulta que cuando la gente de Villa de Ayala solicita estas tierras, el gobierno de Lázaro Cárdenas dice sí, les vamos a dar dotación también. Pero un pequeño error, les da las tierras que les habían dado a la gente de Nenecuilco. Todavía peor, a la gente de Nenecuilco no le habían dado documentos que avalaran esa cesión. A la gente de Villa de Ayala sí se las dan. Ya me dirán ustedes entonces cuál era el sentimiento de la gente de de Nenecuilco. Hay ya en cierta manera cierta confrontación con el pueblo de Nenecuilco. La persecución de las fuerzas federales, de gobiernos, pero sobre todo de personajes ligados más
a cuestiones familiares, lleva finalmente en el año de 1944, en diciembre, al asesinato brutal de Francisco Franco. Esa noche, con fuerzas del ejército, de la policía, de federales, van y ametrallan la casa de paja, de basura, como le dicen ellos, que es de Carrizo, la casa de Francisco Franco. En ese momento, pues, quedan heridos Francisco, 2 de sus hijos, y aquí resulta y aparece otro personaje que yo relato en la novela, y me da gusto, me da emoción decirlo, que tuve yo la oportunidad de platicar con esta mujer, que fue hija de Francisco Franco, Esperanza. Sale aquí esta figura porque cuando son heridos Francisco y sus hijos, los sacan de su casa porque esta mujer sale a avisar que ya no disparen, ¿no? Que ya están heridos sus familiares, y sus familiares efectivamente están heridos. El ejército termina de disparar, los sacan heridos de la casa y se los llevan en un camión de redilas con la mentira de que van a ser atendidos en una unidad hospitalaria. La desesperación de la gente de la familia de los Franco los lleva a buscar por todos lados, dan parte a las autoridades de la desaparición, que no saben dónde están, que se los llevó el ejército, y días después aparecen muertos en una barranca. En ese momento en que está herido Francisco, le encomienda muchísimo que los documentos que él tiene escondidos se los entregue al escritor Jesús Sotelo Inclán. Llama mucho la atención esta designación porque Jesús es un personaje ajeno a la población, pero la situación al interior de Anenecuilco es tan complicada por tanta fricción que hay, que ni siquiera tienen él la seguridad de que los documentos que está dejando vayan a permanecer. Los documentos en realidad ya no servían de nada, porque esos documentos habían sido rebasados con las propiedades que en su momento dio Álvaro Obregón, que eso también metió en dificultades o en diferencias a la gente de Anenecuilco, porque decían precisamente eso: si aceptamos las tierras que nos está dando Álvaro Obregón, en automático vamos a dejar de lado la petición de nosotros de exigirlas, que son nuestras. Hacen una asamblea y finalmente dicen, pues sí, por las necesidades que tenemos aceptamos las tierras que nos está dando Álvaro Obregón, y las que peleamos en algún momento determinado con estos documentos quedan en el olvido. Entonces los documentos ya no tenían validez, pero sí crea en la gente, en la población, la idea de que esos documentos son un tesoro, porque Emiliano los consideraba un tesoro. Ha pasado el tiempo y esa idea de que era un tesoro creían que era un aspecto material. Pensaban que esos documentos escondían dinero, propiedades, etcétera, de tal manera que no se conformaban con que fuera eso, un documento que avalara tierras ya extemporáneo. Por eso se dan mucho las fricciones entre la familia, y por eso de alguna manera Nicolás está muy interesado en obtener esos documentos que son sumamente importantes. La historia de los documentos, les repito, prácticamente viene a concluir hasta lo que es el mandato de Salinas de Gortari. Porque a la muerte de Francisco Franco, su hija Esperanza es la que se encarga de mantener la custodia de esos documentos. A ella, en ese momento que se da el ataque a su familia, también la toman presa y la acusan de que atacó al ejército, que disparó contra el ejército, contra la policía, y la meten presa a la cárcel. Aquí se da el apoyo ahora de Jesús Sotelo Inclán para que ella salga de la cárcel. Cuando ella sale finalmente de la cárcel,
pues va a cumplir lo que su padre le había encomendado. Le va a entregar los documentos a Jesús Sotelo Inclán. Jesús Sotelo Inclán ya había escrito la novela el libro más importante de él, que es Raíz y Razón de Zapata. Un libro donde él habla con muchos datos históricos de cómo se fue formando el pueblo de Anenecuilco, de cuál fue las familias que se integraron, de cómo se estructuró todo esto, toda la población, y naturalmente que habla en gran parte de la infancia y la vida de Emiliano Zapata. Esperanza es la que se encarga de darle continuidad a ese otra vez resguardo de los documentos. Avanza el tiempo, llega a oídos de Guillermo. Guillermo es el hermano de Jesús Sotelo Inclán, de que hay unos documentos guardados por ahí, y lo que hace es ir a entrevistarse con Esperanza con la idea de que ella tiene los documentos todavía, pero Guillermo albergaba la posibilidad de que esos documentos se los entregaran mejor a Salinas de Gortari. A Salinas de Gortari, ¿por qué? En su decir, en su infancia, según él, fue admirador de Emiliano Zapata. Fue en su infancia, creo que hasta socialista, estas Salinas de Gortari. Lo admiraba tanto que al fuselaje del avión presidencial le puso Emiliano Zapata. A uno de sus hijos le puso Emiliano. Entonces, el hermano de Jesús, Guillermo, decía, bueno, pues creo que como un gran admirador que es Salinas de Gortari y de Emiliano Zapata, pues él es quien le va a dar un mejor lugar a los documentos de Emiliano Zapata y de Anenecuilco. Pues bueno, convence de alguna manera a Esperanza de que esos documentos se los hagan llegar a él y que van a resultar en beneficio para el pueblo de Anenecuilco. Pero el compromiso era que lo iban a llevar entre los dos, tanto Guillermo como Esperanza. Resulta que Guillermo le pregunta que dónde están esos documentos, a lo que Esperanza le dice, pues esos documentos yo no los tengo porque yo se los entregué a tu hermano. En tal caso, pues él supo dónde los guardó. Guillermo le dice, bueno, yo tampoco los tengo, tú búscalos en tu casa, yo los busco en la casa mía, y cuando los encontremos, si es que los tenemos, vamos juntos a llevárselos a Salinas de Gortari o a alguien de gobierno para que platiquemos con ellos. Guillermo los encuentra precisamente en la casa que editó Jesús Sotelo Inclán. Pero bueno, pues la ambición es buena, el protagonismo es a veces excitante, ¿no? Y a esas alturas de presidencia, pues Guillermo se le hace fácil, los encuentra y se va solo y los entrega a algún representante del gobierno. Y a Esperanza, pues ni idea siquiera, ¿no? Ni esperanzas exactamente. Esperanza, cuando yo platiqué con ella, en algún momento muy desilusionada porque me decía, yo también cuando llegué con ella se mostraba muy renuente, ella y su familia, porque me decían, es que, mira, aquí ha llegado tanta gente a platicar con mi madre, me decía una de las hijas de Esperanza, que vienen, platican con ella, una persona sumamente noble, les entrega cartas, fotos, documentos, objetos, y la gente no regresa, se va, nada más se aprovechan de ella. Y si entonces llegas tú y tenemos la misma idea de que va a ser así, entonces por eso al principio teníamos muchas reservas contigo. Pero esta mujer al final me dice, mira, no tengo ya absolutamente ningún documento, ningún objeto que haga alusión a Emiliano Zapata. Lo único que tengo de él es una carta. La saca y me la muestra, una hoja en blanco escrita a mano, sin ningún membrete, y donde dice, yo, Guillermo Sotelo, con permiso de Esperanza Sánchez, de Esperanza Franco, entregué los documentos en presencia de tal. Es el único documento que tiene ella. Dice, y nunca me dijo nada. Él se fue y hasta ahí quedó el asunto.
Es finalmente, y con eso termino ya, el destino de los documentos que dieron inicio a la lucha extraordinaria de Emiliano Zapata. Estos documentos, algunos de ellos, no todos, porque muchos de los originales fueron destrozados, se encuentran en lo que actualmente es la Casa Museo de Emiliano Zapata de Anenecuilco. Hay muchísimo que hablar de Emiliano, sobre todo que es desconocido. En esta novela, que es una segunda edición, porque está ampliada, en esta ampliación yo escribo sobre ese estruendoso y fracaso del pacto de Xochimilco entre Emiliano Zapata y Doroteo Arámbulo Garza, el por qué se da ese fracaso. Fueron muchas situaciones. Y aquí con este pacto del Xochimilco también salen a relucir, porque están las cartas, están las cartas que se enviaba, y aquí ya estoy en otro tema, las cartas que se enviaba Emiliano y Villa para intentar formalizar, sobre todo que se concretara ese pacto. Pero no se puede. Y no se puede no solo por las condiciones, sino porque los mismos personajes Villa y Zapata son diferentes. En ese famoso pacto que se da en la Ciudad de México, en Xochimilco, se notan mucho las diferencias, desde físicas hasta de ideas. Si me escuchara Taibo, que es un admirador ferviente de Villa, yo creo que se iría contra mí y no estaría de acuerdo en muchas cosas, por supuesto. Y eso, creo que aquí sí, naturalmente, eso lo sabe. Villa se refería a la tierra como la tierrita. Como que para Villa la tierra era un asunto no de tanta importancia como para Emiliano lo era. Para Emiliano la revolución era el plan de Ayala, en todas sus vertientes. Villa abiertamente nunca aceptó ni se comprometió a aceptar el plan de Ayala, como Emiliano se cansó de decirle: firme el plan de Ayala, acepte el plan de Ayala. Es un tema del fracasado pacto de Xochimilco que se puede ahondar muchísimo. El plan de Ayala para Emiliano ahí prácticamente abarcaba en gran medida o casi toda su lucha. Villa no lo entendía así. Tan es así que no quiso firmar ese pacto. Es más, todavía por ahí hay una versión de uno de los personajes, Manuel Santaella Santibáñez, que le envía una carta a Emiliano por el año de 1917, donde le dice a Emiliano que cuando Villa en 1914 acepta adherirse al plan de Ayala y después manda llamar a Felipe Ángeles para que le diga: no, tráeme el documento que firmé. No es cierto, Este personaje, este coronel Manuel Santaella Santibáñez, le envía esa carta a Zapata y le dice que Villa se echó para atrás en la firma del apoyo al plan de Ayala. Les repito que son muchas cosas que nos dan la pista para pensar y entender el por qué no se concretó ese famoso pacto. En el artículo 12 del plan de Ayala, Zapata decía que el presidente tendría que formarse con una convocatoria de todos o de la gran parte de los generales revolucionarios y que de ahí se sacara el candidato que sería el presidente provisional o interino. Villa como que ese artículo o no lo leyó o fingió no leerlo,
porque Villa sí le envía cartas a Emiliano donde le dice, oye, yo te propongo que, ¿qué te parece si dejamos como presidente interino después de que ha salido Eulalio Gutiérrez, de que ha huido? ¿Qué te parece si dejamos mejor a Felipe Ángeles? No. Le manda esa carta a Zapata y Zapata le contesta, no, acepte usted el plan de Ayala, adhiérase al plan de Ayala y ahí verá la manera en que se debe de resolver esto. O sea, no lo vamos a resolver ni usted ni yo. Tiene que ser por una reunión de jefes revolucionarios. Si no, esto no lo dice en la carta, si no parecería dedazo, ¿no? Se ponen de acuerdo los dos máximos líderes de la revolución, Villa y Zapata, y el candidato lo llevan a la convención y pues por supuesto que en automático iba a quedar él. Pero Emiliano no lo acepta. A su vez Emiliano dice, no, mejor en tal caso que sea Calixto Contreras el que ocupe la presidencia interina. Villa tampoco está de acuerdo. Entonces, bueno, que sea pues Roque era otro de los generales muy allegados a Villa. Pues no, tampoco. Finalmente Emiliano dice, bueno, precisamente porque el pacto de Xochimilco estaba un poco en juego en eso, le dice Emiliano, bueno, ya nombre a usted a quien quiera. Pero había problemas fuertes en ese intento de alianza Villa-Zapata. En ese intento de alianza hay un personaje que es sumamente importante dentro de la comisión zapatista que viene a la convención o que va a Aguascalientes, y es Paulino Martínez. Es un personaje de los intelectuales que estaban del lado de Zapata. Él es el jefe de esta comisión. Pues resulta que estando Emiliano Zapata precisamente luchando aquí en Puebla para recuperar Puebla, el 13 de diciembre de 1914, apenas 2 semanas, semana y media de que se había firmado el pacto de alianza entre Villa y Zapata, es asesinado Paulino Martínez en la Ciudad de México. Y se corren muchas versiones de que fueron gente ligada a Villa quien manda asesinar a Paulino Martínez. Díganme ustedes entonces si ese pacto que se estaba gestando en la cúpula entre Villa y Zapata iba a ser posible. No, por supuesto que no. Emiliano, cuando se entera de esa muerte, pues naturalmente que se molesta, se entristece y se regresa, sale de Puebla y se va a Morelos. Pero todavía eso no es suficiente. Ya en el gobierno de Roque, que es el que queda en lugar de Gutiérrez, pues ellos son los encargados de darle pertrechos, armas, municiones, surtir a los ejércitos. Pues resulta que al ejército zapatista no les quieren dar nada. Nada. Se los escatiman y son gente directa de Villa. Hay un momento de fricción cuando se da un altercado entre un personaje de Emiliano Zapata, que es Manuel Palafox, que es secretario, que fue nombrado secretario de Agricultura en ese gobierno, y el entonces presidente interino Roque. Resulta que Palafox le exige que ya les dé esa ayuda que tanto necesitan, y Roque les dice no les voy a dar nada. Palafox, muy molesto, sí va y le comunica esto a Emiliano Zapata. Y Emiliano Zapata también, aquí sí asombra, porque Emiliano Zapata, siendo un hombre tan ocupado en otras cuestiones, pues toma oídos a Palafox y se viene a la capital.
y encara al presidente diciéndole que por qué no quiere ayudarnos, por qué les está escatimando, por qué no les está prestando ayuda a las fuerzas zapatistas. No, pues porque no hay. Al poco tiempo, Antonio Díaz Soto y Gama, que es uno de los comisionados a la convención del Distrito Federal, o que están, perdón, sí, ya están en el distrito, empieza en las asambleas a hablar en contra del presidente y finalmente Roque tiene que renunciar. Y renuncia. Pero también hacen renunciar a Palafox. Entonces, ya estos son pequeños ejemplos de que había fuertes diferencias entre Zapata y Villa, como para que finalmente se concretara un pacto que se reducía a 4 puntos nada más, que se comprometían a ayudar en lo militar Villa a Emiliano. Es que Villa se jactaba, de verdad que sí se jactaba de decir que tenía armamento, las mejores tropas, municiones, al por mayor, que él prácticamente no necesitaba otra cosa. Y Emiliano era lo que carecía. Emiliano no tenía armamento. Entonces son situaciones bien complicadas, y ya con esto termino para que ya me quedé mucho tiempo aquí, me van a cortar. Diciendo que, bueno, el caso de Emiliano se puede abordar desde diferentes aspectos. El caso en esta novela que yo trato, me voy por el aspecto de lo que le da a él el argumento, la razón para levantarse prácticamente en armas, y por qué empieza una lucha que va a trascender a todo el país, que no tiene otra más que obtener y recuperar lo que en algún momento les pertenecía, sus tierras. Les agradezco muchísimo la paciencia y su tiempo para esto. Gracias. Bueno, le agradecemos mucho al ingeniero Miguel Ángel por la conferencia. Vamos a iniciar una ronda de preguntas y respuestas como siempre, por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario, sugerencia que hacerle al conferencista, por favor pase de este lado. Solo le pedimos por favor que sean concretos y breves. Bueno, excelentísima conferencia. Muy importante conocer esa parte de la historia, porque bien se dice que la importancia de conocer la historia para que no se repitan los errores del pasado, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, o sea, todo lo que se menciona de las traiciones y entre revolucionarios. Me quiero concretar en la pregunta en esta época, en esta era actual de la política, la lucha que se mantiene contra los gobiernos neoliberales. Y aquí hay en grandes sectores de la población, los que militamos en el partido de Morena y que lo consideramos que es el partido de la esperanza, hay inquietudes por precisamente esos pactos que se están haciendo con actores que han tenido un papel importante en esos gobiernos neoliberales, apoyando reformas que han sido lesivas para el pueblo y que se les están abriendo las puertas al partido. Entonces, la pregunta, ¿qué podemos hacer entre esa parte que ya conocemos del... por ejemplo, ya se le había avisado, ya tenía muy claro Emiliano Zapata que pues no era, ahora sí que andaban tras sus huesos, ¿no? Carranza, la gente, el pueblo le advertía. Algo similar siento que está pasando aquí, ¿no? A veces en el mismo partido hay indignación con bases del partido
¿Qué podemos hacer para evitar que sucedan esas traiciones? Y lo más importante, que ponga en riesgo un proyecto de nación que tanto urge para nuestro país. Y eso es todo, más a ver qué se puede hacer. Gracias. Sí, por ahí va la pregunta, por la misma vertiente que la compañera Rosa. Entonces, cuidado con las alianzas. Las alianzas pueden ser traiciones. Mucho cuidado con las alianzas. Traicionaron a Zapata, traicionaron a Villa, traicionaron a Carranza, traicionaron en Chile a Allende. Mucho cuidado con las alianzas. Mucho cuidado. Y otra pregunta. A lo mejor está de acuerdo, ingeniero. El sustrato de Villa y Zapata eran los Flores Magón, los anarcosindicalistas, ¿sí? Los dos tenían atrás en Zapata, Soto y Gama, y Otilio eran seguidores, perseguían el pensamiento de los Enrique y los Flores Magón, de los hermanos Flores Magón. Entonces podría dar lugar a que coincidieran en un momento en el pacto de Xochimilco, nada más que la muerte los alcanzó y por eso no se efectuó de esa forma. Y mucho cuidado pues con las alianzas, porque si Villa y Zapata en un momento que convinieron la cuestión electoral, que llegó el momento de la cuestión electoral, puede suceder lo mismo que decía Rosa en este momento electorero. No se valen las alianzas, a ciegas no se valen las alianzas. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, damos paso a que el compañero Miguel Ángel conteste. ¿Qué? Ah, por allá. ¿Me puedes acercar, por favor? Pues yo quisiera decirle que de algún modo yo, al tener contacto con mucha gente que anda por aquí, de las comunidades cercanas, de los pueblos cercanos a Puebla, me ha tocado hablar con señoras que venden tortillas, que hacen gorditas, porque soy fan de eso. Entonces, sí se nota, ¿no? Entonces, de las historias que me cuentan de pronto, me llamó la atención una señora que vende cacahuates ahí por el Parián, que la cuestión de la revolución, cuando yo le decía, oiga, pues hay que entrarle con Morena, ¿no? Pues para mejorar las cosas. Decía, no, mijo, yo no le entro porque a mi abuelo lo mataron, era oficial de Zapata y lo mataron. Y entonces ella me informó que hubo en la Resurrección, en todas las juntas auxiliares cercanas a la capital, ejecuciones de exoficiales, exsargentos del ejército zapatista que dejaron de servir. No sé en qué momento pusieron las armas como grupo armado. No sé, supongo que esto dio origen al ejército actual, el actual ejército federal. Pero es de llamar la atención que en el norte también tengo esas referencias de la gente sencilla, que hubo, después de la muerte de Zapata y de Villa, hubo ejecuciones de todos los cuadros, de los mandos medios y de los mandos medios y de los superiores, principalmente, ¿no? Esto sería interesante. Yo no cuento con los elementos actualmente, pero de pronto me parece interesante, escuchándolo a usted,
me parece interesante ver cómo se forjó la Fuerza Armada actual y sobre todo el cómo se fue perdiendo o degradando la idea de la revolución para formar una nación libre y soberana a esta colonia en la que vivimos ahora, ¿no? Es todo. Gracias. Bueno, ahora sí pasamos a que el compañero Miguel Ángel conteste las preguntas. Bueno, en realidad pues no me estaban preguntando nada sobre esto, es prácticamente un punto de vista. Finalmente yo creo que cuando se hacen intentos o se tiene la idea de las alianzas, hay riesgos. Indudablemente que se corren los riesgos en todo esto, ¿no? Porque no hay información a veces, o en muchos de los casos se carece de conocimiento, no hay una formación de cuadros donde de alguna manera eso nos permita conocer en un momento determinado cierto personaje, ¿no? Quizá el error que hemos cometido históricamente es que en las bases no hay preparación y lo dejamos a un líder o a un reducido grupo de dirigentes, y eso es lo que no va a funcionar. Si hay una mayor comunicación, una formación, un conocimiento en las bases, pues es natural que eso no se va a reducir totalmente, pero sí va a ayudar. Una alianza, y sobre todo en el caso concreto de México, como están las cosas, pues creo que es un grito como que desesperado, porque si de alguna forma únicamente se conforman grupos puros, gente de izquierda que sea comprobadamente luchadora o gente de derecha que sabemos cómo son, pues quizá estaríamos entrando a grupos extremadamente reducidos, cerrando la posibilidad de alguien que a lo mejor tenga la misma idea pero que no la comulgue totalmente. Es un riesgo, quizá es un riesgo donde pudiéramos manejar márgenes de error. Sí, por supuesto. Sabemos que tal personaje, pues, es de tal o cual forma. Y sabemos que su pasado es este. Pero tiene un grupo de seguidores detrás que es importante. En el caso de Morena, desafortunadamente se ha empezado a dar así. El mismo Andrés Manuel lo reconoció. En la Ciudad de México esto es muy notorio, definitivamente. Grupos que han sido de lo que el otrora era izquierdista, PRD, pues ahora ya están dentro de Morena. Y muchos sabemos qué tipo de gente han sido. De alguna manera se entiende por qué cuando Emiliano, puede entenderse pero no estarse de acuerdo, por qué Emiliano trató de evitar o de ser como exclusivo en los que estaban ingresando a Morena. ¿Por qué de alguna forma quiso hacer esto de las mal llamadas, como le decían en el distrito, la tómbola, ¿no? Vamos a sortear a ver quién es el mejor candidato. Porque decía y se sabía que había gente que no era leal, que pertenecía al PRD, pero que manejaba muchísima gente. Y que si se llevaba a una elección, pues gente con este personaje, con este tipo de apoyo, pues le iba a ganar a alguien que probablemente tuviera muchas buenas intenciones, muchas buenas ideas y que fuera honesto, pero que como no era conocido, pues cualquier otro le podía ganar. Entonces yo creo que de alguna forma esto Obrador trató de quitarle posibilidades de que se estuviera repitiendo, porque sí, desafortunadamente se está repitiendo esta situación. Entonces yo creo que no hay una receta que sea funcional, que sea contundente para evitar que se involucre gente que pueda ser nociva para un movimiento o un partido en un momento determinado. ¿Que se pueden reducir los riesgos? Por supuesto que sí se puede reducir, pero eliminarlos al 100%, la verdad, no creo. Sé que este es un tema que sí da para mucho porque es un asunto que históricamente se nos ha repetido.
que lo tenemos, pero que si de alguna forma queremos que esto sea un movimiento o que sea lo mayor en porcentaje de asistencia, de presencia, lo mayor, pues sí se le va a tener que abrir las puertas a todo el mundo, con candados o sin ellos, o con ciertas limitantes, no lo sé. Pero de que hay riesgos implícitos en cualquier alianza, los hay. No sabemos cómo puede estar pensando tal persona en este momento. Por fuera nos puede decir que nos apoya y que es lo más honesto, pero por dentro y ya después con los intereses, pues desconocemos cómo se pueda comportar, ¿no? Yo no sé, no creo que haya una pócima, algo como para que todo movimiento, partido, asociación o lo que sea pueda estar al margen o inoculado con esto para que pueda evitarlo. Yo lo desconozco, pero también sé o puedo entender que no hay una receta mágica como para que podamos evitar esas posibles traiciones. Y bueno, pues creo que termino ya nada más con la parte comercial, agradeciéndoles nuevamente su espacio, su tiempo, su paciencia. Yo soy escritor independiente. Como tal, no tengo ni editora ni ningún apoyo de ninguna especie para editar los libros. Todo lo hago por gastos individuales. Y en este caso, la novela que estoy presentándoles, que les comenté, tiene un costo de 180. Recientemente publiqué otra novela que espero también por ahí me inviten a hacer la presentación también, que es una novela sobre la independencia y sobre también personajes que no se les ha dado su lugar en la historia del país. Una novela que vale 220 pesos y que consta de 2 tomos. Este libro de Zapata, como les comenté, viene ampliado porque trae otra parte que habla precisamente del Pacto de Xochimilco. Entonces, bueno, pues ahora sí, con esto termino. Les agradezco infinito su paciencia, el apoyo y el espacio que me brindaron. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, como ya dijo el compañero Miguel Ángel, aún hay novelas del lado de nuestra mesa. Como saben, somos el grupo de compañeros también somos autogestivos, hay libros, hay tazas, para que igual si nos gustan apoyar con la compra de algo, en el lado izquierdo de la mesa. Por parte del Círculo de Reflexión le damos al compañero Miguel Ángel un pequeño reconocimiento, una taza y un detallito con dulces. Se lo entrega a Bruno, que es el niño que está ahí, que es el miembro más joven del Círculo de Reflexión. Muchas gracias por venir, compañero.